de tener con nosotros a Pedro Ojeda, que aparte de sus muchísimos méritos, es compañero nuestro de Centro de Estudios Lejaranos. Con lo cual, pues es un orgullo tenerle. Bueno, ya sabéis que es profesor de la Universidad de Burgos, de literatura, que sabe muchísimo, ya lo hemos tenido aquí varias veces, y nada, que lo interesante es escucharle, ¿no? Creo yo. Así que nada, todos propios. Pues muchísimas gracias, Pepa. Y bueno, el honor es para mí, formar parte del Centro de Estudios Bejarano y que me recibáis así siempre que vengo. Pero de verdad, es todo un honor. Primero, muchísimas gracias a todos los que habéis venido, que sé que es un día muy complicado, ¿no? Porque es un día ya familiar, prenavideño, con muchísima familia, muchísima gente, entonces, bueno, sé que es muy complicado. Bueno, pero yo que vengo de Valladolid solo para eso. Y bueno, eso en primer lugar. Sí que quería disculparme por no haber podido venir por cuestiones personales y la verdad que no he podido venir a las otras conferencias, pero las he seguido puntualmente a través de los vídeos que se han subido, aparte de las crónicas que está publicando también Carmen de todas estas charlas. Y a mí me parece de verdad que ha sido un ciclo de conferencias muy oportuno hasta hoy, ahora lo voy a hacer. Hasta hoy ha sido un ciclo de conferencias muy oportuno, de esas cosas que engrandecen al Centro de Estudios Bejarano y a la ciudad de Béjar, y por tanto, de verdad, muchísimas gracias al Centro de Estudios Bejarano y muchísimas gracias al Casino Obrero, evidentemente, y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. El otro día cuando me llamó David Sánchez para entrevistarme a la CNASE, lo dije que no hay muchas instituciones en España que cumplan 140 años en activo. O sea, yo creo que en este caso no es solo la longevidad, sino las cosas que se han hecho, las cosas que se han procurado y el esfuerzo que se está haciendo por mantener, aunque ya sé que de eso habéis tenido debates y alguna charleta posterior a las conferencias y a las intervenciones, especialmente la de ayer con los antiguos presidentes de la sociedad, ¿no? Del círculo, porque es el momento trascendental de saber qué va a ser y cómo se puede seguir, de qué manera se puede seguir. Por lo tanto, de verdad, mi enhorabuena, mis felicitaciones y todo mi apoyo por esa parte. Hay que seguir cumpliendo años, sí, lo mejor posible. Y además este año nos va a tocar la lotería. Seguro, con lo cual una parte va a ir para el casino. Bien, como no hemos venido aquí para felicitarnos, aunque voy a intentar hacerlo, hay una conferencia de 1 hora y media, así que vamos a reducirlo, vamos a intentar reducirlo. Si veis que llego a los 40 y no he terminado, me tiráis una parte de algo para poder terminar y poder hacer las otras actividades que tengáis que hacer, reunirnos con la familia y demás, o simplemente ir a casa, poner las zapatillas y estar calentitos. Yo creo que eso es muy importante. Gracias por la invitación, gracias por recibirme y bueno, como siempre, que estoy muy feliz de estar en. Y gracias una vez más al casino, que ya esto lo tenemos que decir tantas veces que algunas veces se nos olvida, pero estamos muy contentos de estar aquí y ya sabéis. Y casi te dejo aquí solo, ¿no? Bueno, como quieras, sobre todo porque así no vas a ver las fichas. Bien, quería hablar un poco del contexto del nacimiento del casino, pero como veréis a lo largo de mi intervención, de mi charla, que quiero que sea más una charla que una ponencia o una conferencia, lo que voy a ir dejando rastros que nos lleven hacia el presente, hacia cuestiones del presente, para responder en la medida que se pueda a estas preguntas, a estas cuestiones sobre qué podemos hacer o si hemos pasado en Béjar y en el casino situaciones parecidas en el pasado. Y como veréis, empiezo por el pino de Béjar, que diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pero espero enlazarlo, porque al final, cuando he estado preparando esto, me han ido ofreciendo algunas cosas que he estado a punto de quitarlas, pero digo, las voy a dejar. Las voy a dejar. El pino de Béjar, como sabéis, es un cuadro que pintó Darío Gregorio Valdés en 1900 en su estancia durante
días, unas semanas en Béjar para pintar determinadas cuestiones de Béjar y de los alrededores. De ahí salió una serie de cuadros, intervenciones que son muy interesantes. Bien, evidentemente la naturaleza, en cuanto empieza el modernismo, en cuanto empieza todas estas corrientes impresionistas de finales del siglo XIX, la naturaleza bejarana llama mucho la atención. Es una de las cosas evidentes que llaman la atención a cualquiera de los que pasaban o pasan todavía por Béjar. La recuperación de la naturaleza en sí misma, no la naturaleza en cuanto a su valor económico o su valor industrial, sino la naturaleza en sí misma. Porque para entonces ya había estudios sobre la pureza, sobre las calidades del agua, del cuerpo de hombre, del río, para la industria textil, ¿no? La naturaleza por su valor industrial ya se había estudiado, pero de pronto surge la naturaleza en valor en sí mismo. Traigo este cuadro porque además tiene un valor especial para mí, aparte de que tenga un valor especial para Béjar, y es uno de los grandes cuadros del impresionismo español del momento, porque estaba en la ficha del Museo del Prado, estaba mal fichado, porque se decía de él que era la luz del amanecer. Todos aquellos que conozcáis la zona donde estaba el pino de Béjar, sabéis que eso es imposible. Esto es la luz del atardecer, y esto es muy importante para un impresionismo, para un impresionista. El cuadro estaba como huérfano de luz. Gracias a una pequeña investigación, basándonos en cosas que se habían publicado previamente, de Carmen, de Mielgo, etc., y de fotografías antiguas, y de la lógica de la calle del Pino, donde estaba situada antiguamente también la huerta del Pino, etc., por determinadas referencias de la toponimia, localizamos exactamente donde estaba el Pino, ya sin lugar a dudas, y lo trasladamos a Javier Gallón, que es uno de los, es el jefe de conservación del siglo XIX en el Museo del Prado. Él lo ha corregido en este libro, no es un catálogo de Huete de Rebollos, pero todavía no se ha corregido en el Museo del Prado. Entonces, en el Museo del Prado todavía anda de aquella manera este cuadro. En aquella investigación me acompañaron Maica y me acompañó también el Manuel Casadiego, pateando toda la zona hasta que descubrimos exactamente dónde estaba situado. Pero ¿por qué traigo a Rebollos? Fijaos, en 1900, poco tiempo después de la fundación del Casino Obrero, ya viene Rebollos y le llama la atención la naturaleza. Pero ese mismo año, por esas mismas fechas, pinta un cuadro que todos conocéis. La Huelga en Béjar. Como sabéis, es la plaza mayor. Bueno, está muy identificado el lugar desde el que lo pintó, al lado del ayuntamiento, está muy identificado también el grupo de personas, toda la situación costumbrista. Fijaos cómo mezcla el costumbrismo con un grupo de personas reducido, que eran obreros que estaban en huelga, que se habían declarado en huelga. Y esto ya es importante. Fijaos, en 1900, un impresionista como Darío de Rebollos, que había venido a pintar la luz, a pintar los colores, a pintar determinadas cosas de Béjar, según la corriente impresionista, se fija en los dos extremos, se fija en la naturaleza y se fija en el movimiento obrero. Claro, coincide que él está aquí, pero se fija en ese movimiento obrero que ya existía en Béjar y era muy llamativo, y que estaba llamando también la atención en los medios nacionales. Y esto es interesante. Ya desde ese momento tenemos construida la historia de Béjar con esos dos polos. Y yo creo que estos dos cuadros, puestos uno al lado del otro, que habría que conseguir que vinieran un día a Béjar, y ponerlos uno al lado del otro, nos da determinados valores de 1900 de Béjar, pero determinados valores que podía tener la ciudad hoy. Yo creo que es muy interesante.
siempre ha llamado la atención estos aspectos, ¿no? Estos aspectos. Y vamos por una referencia que muchos de vosotros conocéis. En esta colección de temas españoles, Ferran Villó publica en 1955 Béjar y sus paños. Y habla de las calidades del río, 1955, acordaos de la fecha. Habla de las calidades del río, es un río industrial, de la pureza del río, y luego inmediatamente habla y lo califica de ciudad obrerista. En esta parte de la ciudad, con lienzos de muralla medieval todavía en lo alto, se suceden las fábricas, y habla de que es un emporio de una moderna y populosa ciudad industrial. Dice que ninguna ciudad de Castilla puede ostentar el título de industriosa como Béjar. Y dice, siempre fue Béjar obrerista, desde que el obrerismo surgió de la revolución industrial del siglo pasado. Hasta el 18 de julio, estamos en 1955, fue feudo socialista, una masa obrera izquierdista, bronca, fácil a la huelga y pronta a la barricada. El conflicto social fue allí azote endémico consecuente de la lucha de clases mantenida por un proletariado tenaz. Y como se suele salir de estas cosas, es sale por el chiste fácil. Huelga, calderillo, pan y bota de vino parecían marchar al unísono. Béjar, ciudad bravía, más de 200 tabernas y una sola librería. Sale por el chiste fácil, ¿no? Y claro, inmediatamente afirma, ya no es eso, y mucho menos. Todo cambió. En 1955 ya no es un feudo socialista, ya no es el problema obrero, ya no existe, y entonces se empieza a hablar de la escuela de peritos industriales, la escuela graduada, los salesianos, y habla del casino. Siempre que se habla de la cuestión obrerista, se va a hablar del casino. Y dice, no creo que puedan contarse muchas sociedades en España como el Casino Obrero, con 1.500 socios, tenían 1.500 socios en aquel momento, en 1955, centro instructivo de verdad, vivo y eficiente, frecuentado por los productores, palabra para evitar proletarios, frecuentado por los productores hasta llenar, después de la jornada de trabajo, su vasta biblioteca tan nutrida de obras que bastará decir que en su sección de periódicos y revistas se reciben más de 20 diarios, etc. La inquietud de saber es grande. Y habla también del cine recreativo, las excursiones, el baile. Los socios en aquel momento pagaban 5 pesetas. ¿No? 5 pesetas al mes, 5 pesetas al mes. Si hacéis la traducción, lo mismo sale hasta barata la cantidad actual. Bien, luego habla de todas, a partir de aquí habla de los fundadores, Juan García Nieto, Nicomedes Martín Mateos, Luis Caballero Noverol, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que el Casino Obrero, en cuyas listas de socios figuran todas las clases sociales, y que a lo largo de los años sostiene muy bien el espíritu que informó su fundación. En su larga vida, el Casino Obrero ha hecho mucho por la... Veamos un minuto. Se ha saltado solo un partido de... Aprovechar para apagar los teléfonos móviles. No os preocupéis, yo os lo pondré al final del acto que os vais a hacer. Pero también no puedes decir cómo van. Es un buen partido, pero si ha saltado una radio, si es una cosa la radio, perdona, además no es de fútbol. En su larga vida, el Casino Obrero ha hecho mucho, 1955, por la armonía social de la ciudad. ¿Vale? Yo creo que es interesante esa propuesta. Ya sigue hablando, todos conocéis ese texto de cómo se fundó el Casino Obrero, etcétera, etcétera, etcétera. Es un texto, como veis, que ya nos pone en un intento de encauzar lo que debía ser el Casino Obrero. Ya no hay obrerismo para sus productores. Ya lo sabemos, Antonio me lo puede confirmar, pero una de las primeras cosas que tiene que hacer alguien cuando quiere dominar una situación es cambiar el lenguaje. Evitar palabras, cambiar el lenguaje, es lo que en algunos casos se ha llamado neolenguas,
construir un lenguaje que quite los problemas. Y a partir de ahí, si logras que compren ese nuevo lenguaje, pues todo el mundo repita ese nuevo lenguaje, se han superado los problemas simplemente por cambiar el lenguaje. Bien, vamos un poco más atrás. He traído tres cositas para que podamos contextualizar este aspecto. Fijaos, en el adelanto de Salamanca, el 4 de enero de 1917, ya hemos superado el siglo, don Francisco se recoge una conferencia que dio en el Casino Obrero, sobre la situación de Béjar, que parecía que iba a iniciar inmediatamente el camino del desastre. Estamos en 1917, en ese momento se estaba produciendo todavía mucho producto textil, porque estamos en la Primera Guerra Mundial, y ya sabéis que en la Primera Guerra Mundial hay crecimiento precisamente de las demandas industriales del textil, crece todo el sector textil bejarano, pero empieza a haber determinadas amenazas. Se empieza a barruntar que puede haber una paz, primero. Y segundo, se sospecha que los catalanes han aprovechado este tirón para reforzar y modernizar sus industrias textiles, y Béjar no ha hecho lo mismo. Pues bien, don Francisco Gómez Rodulfo López, que era un joven, como se describe ahí, un joven cultísimo, da una conferencia en el Casino Obrero que recoge a veces misterioso personaje. Me lo voy a saltar ese porque vamos a ir, no vamos a dar más textos, ¿no? Que recoge ese misterioso cronista C, que era el que firmaba lo de Béjar al día en el adelanto de Salamanca. Pues que Manuel Carlos Palomeque ha identificado como un médico de la época, González Castro, que era un médico muy contrario a las ideas socialistas. Y da su conferencia, él recoge esta conferencia y la elogia, precisamente porque va contra las ideas del socialismo. Pues dice, avisa de los graves peligros que corren precisamente porque Cataluña se ha industrializado, y dice que si hay una paz, fijaos hasta el punto tiene los intereses económicos, si hay una paz en la que no va a haber vencedores ni vencidos, una paz cruzada, dice que Béjar se va a arruinar. Porque, dice, está condenada a la emigración y la ruina de nuestra ciudad. Hace un siglo que se anunciaba que Béjar se iba a arruinar y la gente iba a estar condenada a la emigración. Asegura, dice el cronista, que la industria bejarana es rutinaria y retrógrada, y en ello disculpa la falta de cultura y educación industrial. Y esto nos explica la enemiga del obrero bejarano a todo maquinismo, ocasionando con ello las muchas trabas que ponen a la implantación de nuevos progresos que son absolutamente necesarios. Dice el cronista que dijo el conferenciante: renovarse, progresando o morir. Si el obrero no se une al fabricante y todos agrupados no buscan el remedio eficaz, bien puede decirse que la industria bejarana morirá muy pronto. El remedio principal estriba en que los obreros ofrezcan seguridades al capital, que éste ofrezca al obrero seguridades de bienestar. El cronista alaba que este joven brillante vaya por este lado, evitando los peligros del socialismo, evitando los peligros del comunismo, ya veremos en qué consiste todo esto, y proponiendo esa unión casi utópica entre productores y capital. ¿Y eso se hace dónde? En el Casino Obrero. El Casino Obrero siempre está en el medio de estos debates, pero ya veremos si son debates sesgados o no sesgados desde su fundación hasta estos momentos. Ya veremos qué es lo que pasa. Bien, hay un artículo
yo esto no lo puedo leer ni con gafas, entonces voy a recuperar un archivo para poder ampliarlo. Dice, el artículo es de La Libertad, 16 de abril de 1925, firmado por Francisco Hernández Mir, que es un periodista sevillano que trabaja para La Libertad y para otros medios de comunicación madrileños. La Libertad era uno de los grandes periódicos del momento, el que más difusión tenía. Y no solamente eso, sino que era un periódico radical en algunos momentos, muy radical en sus planteamientos, ¿no? Bueno, pues veamos cómo recoge ese... Estamos hablando de 1925, todavía no hemos llegado al siglo, pero bueno, podemos hablar del siglo. Dice, ya ha pasado evidentemente la paz, ha venido también la gripe española, etcétera, etcétera. Una ciudad española, Béjar, se halla, no sé si conocíais este artículo, sí, porque es muy conocido, ¿no? Una ciudad española, Béjar, se halla en críticas circunstancias tan graves, hace un siglo, tan graves que no... Déjame verlo aquí un poco más, porque ni con gafas. Que de no operarse pronto el milagro salvador, caerá en definitiva, después de haber sufrido los rigores de un mal que desde hace años mina incesante y cruelmente las energías vitales que pudieron y que debieron hacer de ella uno de los baluartes más firmes de la riqueza industrial de España. Béjar agoniza. Béjar está en peligro de sucumbir para no poderse levantar en el futuro y avanza hacia la muerte sin que hasta ahora surja en su remedio otra dirección clínica que la rutinaria que lo fía todo al paro oficial y que a lo sumo no puede servir para otra cosa que para contener, mediante un apuntalamiento transitorio, la caída inmediata del edificio. Hace un siglo. Y en este artículo cita la conferencia de 1917 y cita esa conferencia del Casino Obrero como referencia. Volvemos a encontrar que cada vez que hay un debate sobre la situación bejarana, sobre la crisis de Béjar, sobre la crisis de la industria bejarana y sobre la situación obrerista, está el Casino Obrero. Pero vuelve a citarlo como ejemplo de esa unión utópica entre obreros y empresarios para poder sacar adelante esto. Y además, bueno, el artículo es muy interesante porque pide que el gobierno saque de una vez adelante todos los decretos que van a mejorar la situación de la industria textil, porque los uniformes militares tienen que saberse, porque se sacó el decreto, fijaos, estaba todo a punto, pero se le olvidó decir la muestra de color que iba a llevar los uniformes militares. Entonces, claro, no se podía fabricar. Bueno, pues hay una serie de cosas que van meses así, con las fábricas paradas, con una situación tremenda. Y el Casino Obrero siempre con ese planteamiento de promover soluciones. Claro, Casino Obrero, instrucción, moralidad y recreo, desde 1881 en Béjar. Vamos entonces ahora a dar un paso hacia atrás, para comprender eso, esas referencias continuas. He traído solamente 3, me he saltado una, pero podría haber traído muchas, en las que siempre que hay un debate sobre la situación de Béjar, como está pasando también en estos tiempos, el Casino Obrero está en el medio, en el centro, promoviendo debates, promoviendo discursos, buscar soluciones. Siempre está en el presente, ¿no? En el presente. Fijaos, ¿qué es lo que sucede a lo largo del siglo XIX? A lo largo del siglo XIX, lo que va a pasar es que van a ir apareciendo poco a poco todos los interlocutores sociales españoles. En España, o sea, en España, en el resto del mundo. Porque quiero sacar ahora el foco de Béjar y llevarlo a todo este contexto español y europeo, ¿no? Entonces, sacamos ese foco y nos damos cuenta que durante todo el siglo XIX, una de las cosas más evidentes es que se ha movido el sistema.
el sistema está en transformación continua desde que, a la entrada de Fernando VII en España, la gente sale a recibirlo, la valiente, fiel y constante España, con el grabado, sale a recibirlo al grito de ¡vivan las cadenas! ¡Vivan las cadenas! ¡Viva el absolutismo! ¡Viva la esclavitud! No queremos ser ciudadanos, sino que queremos ser súbditos sin ningún derecho. ¿No? Y es desde ese momento hasta la siguiente foto, que es una foto icónica, como sabéis, que es la proclamación de la Segunda República en Madrid. Es una foto icónica como esta, hay muchas en la época. Lo que vamos a ver es una lenta aparición de todos los grupos sociales, clases sociales y sectores sociales. Curiosamente, el que más va a tardar en aparecer va a ser el obrero. Es el que más tarde va a aparecer en ese mundo, en ese panorama. Bueno, no, el grupo, el sector social que más tarde va a aparecer en el panorama es la mujer. La mujer hasta el siglo XX, en el siglo XX no tiene derecho a voto. Hasta 1907 no puede entrar con todos los derechos en la universidad. Hasta el siglo XX no puede formar parte libremente de todas las instituciones culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es la mujer la que falta. La mujer es la que todavía no tenemos en esta aparición de los interlocutores sociales. Pero a lo largo de todo el siglo XIX, que es el gran siglo de la burguesía, lo que van a aparecer son estos grupos sociales que van a sustituir a la aristocracia, que van a sustituir a la monarquía y que van a empezar a tener su protagonismo en la sociedad. Evidentemente, el grupo social más importante es la burguesía, que es la que se hace con el poder. No solamente se hace con el poder, sino que se hace también con todos los medios económicos, de diversión, de recreo, etc. Es evidente que las ciudades se construyen en estos momentos para la burguesía, para la comodidad de la burguesía y para su recreo también. El obrero todavía no importa, el obrero está en las zonas marginales, está fuera, nadie se ocupa de él. Bien, la burguesía va a ir construyendo su propia mitología, su propia historia. Y, de hecho, hay un momento en el que fracasa. La burguesía española fracasa. Fracasa porque, si recordáis, por la desamortización en Mendizábal, puede hacerse con todos los bienes de manos muertas, que se supone que iba a poner a trabajar esos bienes, esos terrenos, esas propiedades, y en cambio la burguesía cada vez más se va a hacer, salvo excepciones, se va a hacer rentista. Hay un fracaso, esto lo cuentan los López de Galdós en los episodios nacionales, la decepción que supone que la burguesía española fracase, que es quien debería haber sido el motor revolucionario. El motor revolucionario. Empiezan a aparecer sus lugares de recreo, de tertulia, sus espacios, como se ha llamado, también me gusta el término, pero bueno, parece ser triunfado, los espacios de sociabilidad. Esos espacios en los que se reúnen, ellos se encuentran. He traído uno de ellos es, en este caso es la de Gutiérrez Solana, la reunión en la casa del boticario, es tardío, es de 1934, pero lo he traído por lo que significaban los farmacéuticos y boticarios. Los boticarios a principios del siglo XIX sufren una transformación radical, cambian completamente. Pasan de ser casi como unos magos y artesanos con los saberes naturales, etc., a tener las facultades de farmacia en los años 30, y a partir de ahí empiezan a aparecer farmacéuticos de verdad, lo que llamamos nosotros farmacéuticos de verdad, y aplicando las verdades científicas, etc., y todos ellos tienen una visión progresista del mundo, todos ellos. Y en sus reboticas es uno de los espacios más interesantes de tertulia. Hay espacios de tertulia fundamentales en la época, de tertulia sosegada, de encuentro, de debate de idea, de intercambio de prensa, de intercambio de libros. Uno de ellos es la rebotica
y otro de ellos es la trastienda de las librerías, de los libreros. Evidentemente siguen las tertulias de buena sociedad, de buen tono. He traído un ejemplo de esa sociedad. Aquí en estas tertulias, como son domésticas, sí que hay mujeres. La veis ahí en primera fila sentadas. Es una tertulia, lo habéis conocido, ¿no? Es Benito Pérez Galdós. Es Benito Pérez Galdós, hacia 1897, que está escuchando leer un fragmento de una de sus obras, y normalmente en todas estas tertulias siempre se invita a un escritor para tenerlo a veces simplemente como motor de diversión, otras veces para aprender, para debatir con él, etc. Pero hay un intercambio de ideas. Pero como veis, estamos en un ámbito burgués. Seguimos en un ámbito burgués, en un ámbito de la burguesía. La casa, los vestidos, los gestos, las maneras de posar, etc. Seguimos en ese ámbito completamente burgués. También son burgueses los cafés. Este es el café de Ricardo Baclaca, en torno a 1840. Los cafés es uno de los espacios, ya sabéis, antes no se tomaba café. Los cafés empiezan a finales del siglo XVIII y se empiezan a construir como lugar de encuentro. Es más, ese café, aquí como veis, hay una mujer. No suelen ser frecuentes. La presencia de mujeres en esa época se podía fumar, evidentemente, en los cafés. Pues bien, estos cafés están asociados también a la multiplicación de la prensa. La prensa se leía, se debatía, era un lugar de encuentro de tertulias literarias, de encuentro político, de discusión política, etcétera. Aquí tenemos otro café en el que vemos, hay grabados en los que vemos en los cafés peleas, altercados, precisamente por la intensidad del debate político. Es decir, la burguesía empieza a construir sus espacios para encontrarse. La burguesía inglesa, el buen tono inglés, se reúne en los clubs de caballeros. Hay mujeres en los clubs de caballeros. En los clubs de caballeros se fuma, se habla de política, se hacen negocios, se juega. Estos clubs son cerrados, son privados, como sabéis, y tienen su propio lugar todavía hoy en la construcción de las ideas británicas, y algunos de ellos son imitados en España. Y muy pronto empiezan a aparecer en toda Europa y también en España, empiezan a aparecer lugares de reunión de estos sectores económicos procedentes de la burguesía para tener un encuentro común, un encuentro en el que pueden hacer negocios, pueden disfrutar, pueden hacer recreo. La diferencia de estos, que se van a llamar círculos, y la diferencia que aparezca luego el nombre casino en ellos, es porque se puede jugar. Cuando aparece el nombre del casino es porque ya se puede jugar en ellos. Juegos honestos, ilícitos, como dicen sus reglamentos. Este es el Círculo de Labradores, el Real Círculo de Labradores de Sevilla, que se fundó en 1859. Como veis, es de lujo, es el lugar, además el Círculo de Labradores de Sevilla es el rico, es más que el industrial, es el que tiene más fuerza por todas los tributos, etc. Como este, hay varios en España que expresan la fortaleza de esos círculos de labradores, que suelen ser más conservadores que los mercantiles industriales. Este es el Círculo de la Unión Mercantil Industrial de Madrid, que se funda en 1858, aunque el edificio es de 1924. Hay una diferencia evidente entre los círculos de labradores y los círculos mercantiles industriales, que están por toda España. Seguro que conocéis varios en España. Seguro que a poco que hayáis viajado, visitado estas ciudades, etc., vais a encontrar varios de estos lugares en los que yo no he hecho nada. En los que podemos
encontrar este lugar de unión, este espacio de sociabilidad, pero cerrado. La idea es que sea muy cerrado, que solo se admiten a los socios pasando una serie de filtros muy evidentes y que allí no puede entrar cualquiera. Bien, este es uno que yo le tengo mucho cariño, es el Círculo de Recreo de Valladolid, que se fundó en 1844, aunque este edificio es de 1902. El Círculo de Recreo de Valladolid es la burguesía industrial de Valladolid, construye este círculo precisamente para cómo se estaban haciendo los anteriores. Como veis, todo el siglo XIX, en todas las ciudades españolas, se empiezan a encontrar estos lugares de sociabilidad, de reunión, pero también son de negocios, son de comida, etcétera, etcétera. En todos ellos, esto es el Círculo de Recreo de Valladolid, en todos ellos hay unos espacios pero que van a estar en todos estos círculos. Arriba, a la izquierda, a vuestra izquierda, es el gran salón de baile, el baile fundamental. El baile, los conciertos, el baile en determinadas épocas, en la época de carnaval, en Navidad. Hay unos cuantos bailes fijos a lo largo del año que además sirven de presentación en la sociedad de las niñas que cumplen una determinada edad, son ritos de paso. Se presentan en sociedad porque la idea es que en estos círculos los jóvenes encuentren todo. Por eso también tenían una importancia. Y aquí tiro ya también hacia el presente. Tenían la importancia de que estos círculos abastecían las necesidades sociales de toda, en este caso, de la burguesía. Tenían lugar de esparcimiento, podían comer y además los jóvenes iban a conocer a sus futuros maridos o mujeres. Era un lugar en el que casi un mundo propio del que no se sabía. Tenían un lugar siempre de juego, los juegos permitidos, el ajedrez, el juego de las cartas, según cuáles se permitían, o el billar. El billar estaba muy de moda. Tenían también sus lugares de reunión, como ese lugar, ese centro para tomar café. Tenían restaurante, a la derecha tenéis el lujo con el que solían estar adornados, y luego tenían a la izquierda una biblioteca. Todos estos casinos provincianos, también de la capital, de Madrid, todos estos círculos, etc., tienen una biblioteca lujosa. Otra cosa es que se usase más o menos. Yo creo que a algunos se nos está viendo a la mente la imagen de la legenda de Clarín, ¿no? Esos casinos provincianos, en los que estaban las grandes, todas las mejores novedades de Europa, pero que no se abrían, acumulaban polvo, solían acumular polvo. Rubén Darío, cuando viene a España a finales del siglo XIX, una de las cosas que le llama la atención es que todos los grandes libros, los grandes periódicos europeos en varios idiomas están en estas bibliotecas y nadie los lee. Y nadie los lee. Es una de las cosas que me llama la atención. Eso habla también del instinto que tenían los burgueses americanos con respecto a la comunidad que se estaba llegando a la burguesía española. Bien. Luego había unos lugares como el Ateneo de Madrid. La diferencia entre un Ateneo y un círculo es que el Ateneo proponía desde el principio el debate de ideas desde el principio. Estaba en su construcción. Las bibliotecas sí que se usaban mucho y propugnaban grandes conferencias y debates. Este es el Ateneo de Madrid, es el Ateneo científico, literario y artístico de Madrid, que se funda en 1835, el edificio de 1884, y en el Ateneo de Madrid no se admiten mujeres hasta 1000 como socias, sí como público hasta 1905, y la primera que entra como socia, con el número 7000 y muchos, va a ser doña Emilia Pardo Bazán. Doña Emilia Pardo Bazán. Yo supongo que para compensarle porque no la había dejado entrar en la Real Academia, ¿no? Bien, he traído esta foto, podría haber traído cualquiera, pero he traído esta foto
porque bueno, voy a estar el día 14, voy a dar una charla ahí, pero no voy a tener esa cola de público. Es una conferencia y una nueva. La cola daba la vuelta a la calle. No sé si conocéis el Salón de Actos de la Avenida de Madrid. Es impresionante. Es magnífico. Es muy bueno y además es muy grande. Es muy grande. Se podía haber 3 veces para escuchar una hora. La gente haciendo cola. No habían abierto las puertas y estaba la gente ya esperando para escuchar a un cantor. Yo creo que eso también relativiza mucho. Bien, claro, pero estamos viendo todos esos espacios de sociabilidad. Los teatros eran también un espacio de sociabilidad de la poesía. Pero ¿y los obreros? ¿Dónde están los obreros? En los teatros estaban en lo que se llamaba el paraíso, arriba. Y no siempre. Tenían que, se empezaban a hacer teatros en los barrios más populares, con unas compañías menos profesionales, más populares, de actores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero dónde están los obreros? Porque durante todo el siglo XIX, incluso en la literatura, durante casi todo el siglo XIX, incluso en la literatura, los obreros están desaparecidos. No existen. En la Regenta hay un pasaje en el que si te pones de puntilla ves al fondo, el mundo de los obreros. Pero muy al fondo. No existen los obreros. Nadie se preocupa de ellos. La burguesía ha adoptado, ha ocupado todo el espacio. Ha ocupado todo el espacio. Incluso los liberales progresistas no se preocupan realmente de los obreros, porque hay un miedo feroz entre el progresismo español de todo el siglo XIX, y creo que todavía hoy, a la masa, al descontrol, al caos de la masa. Tienen mucho miedo, tienen mucho pánico. El progresismo español de todo el siglo XIX. Tienen terror a la masa. ¿Por qué? Porque se les ha quedado incrustado el viva las caenas. Es como el miedo a la mujer cuando hay la votación de si las mujeres pueden votar o no pueden votar. Que la izquierda dice, no, porque van a votar lo que les digan los curas. Entonces, hay ese miedo, estadísticamente sabemos que fue así, además, pero tienen derecho. Hay ese miedo feroz durante todo el siglo XIX, y claro, no hay espacio, ni siquiera en la literatura, no existen los obreros. En algunas obras sí. Tenemos que esperar muy al final del siglo XIX para que se empiecen a recoger de verdad las preocupaciones obreras en la literatura. Y a principios del siglo XX, Escribáñez, por ejemplo. O hay en otro estilo, Pío Baroja, en la trilogía de la música. En esa trilogía es un pasearse precisamente por el mundo de los obreros. Está continuamente estudiando el mundo de los obreros. ¿Y los obreros dónde estaban? En los barrios marginales, en sitios muy marginales, se reunían en tascas, en tabernas. Pío Baroja recoge magníficamente un debate entre los anarquistas, en los que refleja, yo creo que es la primera vez que se refleja en la literatura, el chiste que luego hicieron los Monty Python, eso de la izquierda cómo se va dividiendo, disgregando, hasta quedar sin fuerza para la transformación, ¿no? Pues lo dice Pío Baroja en esta trilogía, recoge unos debates entre los anarquistas, cómo se van dividiendo en facciones hasta llegar a la inacción. ¿Vale? Pero ¿dónde están los obreros? Aquí tenemos, pues, una reunión pequeña en un ámbito que puede ser el zaguán de una casa. Sabemos que había reuniones, los zapateros, por ejemplo. El mundo de los zapateros es impresionante. Luego, bueno, hay que recordar también, hace unos años conocimos, y aún ha fallecido, a un zapatero Redón, en Medina del Río Seco, que tenía una zapatería que era una maravilla, porque era como entrar en el siglo XIX, en esa zapatería, y en esa zapatería había recibido en su, ni siquiera una silla, un banco de zapatero, había recibido a Felipe González. Felipe González estaba sentado ahí,
Se sentó ahí y estuvimos hablando de los zapateros, etc. Como vemos, estos lugares, estos espacios, las tabernas de los barrios más alejados, pero ¿dónde se podían reunir los obreros? Bien, pues vamos a ir ya a esa situación de finales del siglo XIX para poderlo comprender. Como sabéis, en la Primera República, que es el primer aldabonazo serio de que hay una nueva realidad en España, después de la degradación de los Borbón, después de la corrupción, después de los escándalos sexuales de Isabel II, después de la corrupción, sobre todo por el mundo del ferrocarril, una cosa que no se tocase desde la monarquía que no llevase dinero implícito, cualquier obra, cualquier situación, ¿no? Y eso lleva, más el alejamiento de los sectores progresistas del poder durante años, lleva hacia el sexenio revolucionario en 1868 y toda la consecuencia. Béjar es uno de los protagonistas, como bien se estudió en este ciclo de conferencias, y bien sabemos que es una de las ciudades protagonistas en esos movimientos revolucionarios. El obrero ya está ahí. Claro, ¿dónde aparece ese mundo de los obreros de la Revolución del 68? Donde lo sabía, en las zonas industrializadas del país. Y es donde empiezan a aparecer, empiezan a levantar la mano. Nosotros estamos también aquí. No es solo la burguesía, estamos nosotros también aquí. Bien, todo aquello se termina con la entrada de Pavía en el Congreso de Diputados, a partir de esa división entre los republicanos, entre los unionistas y los federalistas. Unos querían una república unida, otros querían una república federal, aparecen los cantones, en los cantones está muy implicado también los movimientos obreros, sobre todo el anarquismo. Eran muy fuertes, muy poderosos en algunos lugares, ¿no? Y entonces empieza a aparecer, es ahí donde empieza a aparecer, donde de pronto la sociedad se da cuenta de que existe un nuevo interlocutor. ¿Qué hacemos con ese interlocutor? ¿Qué voz tiene ese interlocutor? ¿Va a tener una interlocución o no? Bien, aquí Serrano hace, como sabéis, el pronunciamiento de Sagunto, que es la ironía de esta caricatura, por el cual vuelve a ceder los trastos a los Borbón, que es la restauración. Y en esa restauración, la respuesta de la sociedad, de los que controlan la sociedad, de las clases dirigentes, es ignoremos que existen los hombres.